Desde que trabajé a finales de los años 90 en un ensayo sobre las metáforas de la traducción y leí sobre teorías tanto de la traducción como de la metáfora, se me hizo evidente algo que podrá parecer un lugar común. Traducción y metáfora tienen sentidos muy parecidos que refieren al traslado o transporte de imágenes. Ya pocos años antes, la lectura del libro sobre las diferentes Antígonas de George Steiner y por supuesto la revisión de la historia de la traducción en Occidente en su libro Después de Babel, me abrieron los ojos para otras afinidades y nuevos paisajes. Tres lecturas sobre todo me sirvieron de guía para adentrarme en ellos. La introducción que Walter Benjamin escribe a su traducción de algunos poemas de Baudelaire y que llama La tarea del traductor, varios ensayos sobre metaforología del filósofo alemán Hans Blumenberg y las reflexiones sobre lo metafórico del filósofo Martin Seel. Aprendí que traducir poesía significa en gran medida transportar imágenes. La poesía, al menos en la historia de Occidente, perdura y se decanta en su traducción, y es cierto que en ella no existe lo propiamente moderno si no se confronta con lo antiguo y ajeno. Eso hizo Hölderlin hace 200 años con una consecuencia impresionante. Entendió a la perfección que la poesía como lenguaje metafórico por excelencia sólo puede traducirse en la apropiación, no en la copia y reproducción de las imágenes antiguas, y es así como puede aprender, como él mismo dijo sobre la tarea del poeta, el uso libre de lo propio, y ser, en efecto, individual, original. En sus famosos himnos todo reposa sobre las imágenes. El Rin o el Danubio serán imágenes de míticos semidioses como Hércules, pero también metáforas del paso del tiempo, de los procesos civilizatorios, de reflexiones poetológicas, del poema mismo. En 1998 comencé a traducir la traducción que hizo Hölderlin de la Antígona de Sófocles. La publiqué en el 2000 como la versión de Ismena. Eran versiones más o menos fieles de fragmentos de la traducción hölderliniana con poemas propios entendidos como versiones muy libres, como apropiaciones de los fragmentos traducidos. Aparecen como apuntes a pie de página. No había imágenes. Allí sentí por experiencia propia la insuficiencia abismal de toda traducción. En un poemario llamado Sobre traducciones, publicado en el 2010, junté sentimientos con reflexiones y con los primeros acercamientos a poemas de Hölderlin. Leo los tres primeros poemas que llamé teóricos. No son las lenguas extranjeras entre sí, son familiares. Se aman y se odian todas, desde siempre, porque se quieren en lo mismo, al decir, como dicen, las vasijas rotas. Que esconde y jamás revelará la traducción, sino la lengua real o viperina, la pura y simple mi lengua. Dentro del bosque de las lenguas de escondido acecha el original, para no tener que responder que con su nombre llora a la foránea traducción. Le contestará el eco, ninfa ajena, desde dentro de su propio bosque. Y esta es una de las primeras traducciones que hice de un breve texto propiamente hölderliniano, fechado en mayo de 1801. Singen wollte ich leichten Gesang, doch nimmer gelingt mir's, denn es machet mein Glück nimmer die Rede mir leicht. Que traduzco: cantar quise ligero canto, pero nunca lo logro, pues hizo mi suerte que jamás el hablar me fuera fácil. Y en versión libre: poesía así, fácil, ligera, quise hacer siempre, pero no lo logré. Por suerte me tocó lo lento y difícil.
Poco a poco me armé de valor y decidí acercarme a los famosos himnos de Hölderlin. Los 14 grandes himnos de Hölderlin no están incluidos en las primeras obras supuestamente completas de 1846, sino en pocos fragmentos, y es sólo en 1916 cuando se publican como corazón, centro, cúspide de su obra, su verdadero legado, según dice Hellingrath, su editor, un joven escritor del círculo del poeta Stefan George, de radical esteticismo modernista. Hölderlin se convierte en profeta y mártir de este círculo neorromántico simbolista, la voz necesaria para esos tiempos de penuria, de escasez y de miseria. Dürftige Zeit, una expresión de una de sus elegías más famosas, Pan y Vino. La primera gran edición de sus obras completas se comienza a trabajar en 1941 para conmemorar en 1943 los 100 años de su muerte y presentar su obra como ópera magna del espíritu alemán en pleno nazismo. Esta edición, llamada de Stuttgart, se termina de publicar en 1985. Por múltiples razones editoriales e ideológicas, despierta diversas críticas y en 1975 se comienza a editar la llamada edición de Frankfurt, con estricta fidelidad facsimilar. El último tomo, número 20, se publica en el 2008. Su editor, D. Sattler, lo presenta como edición cronológica e integral e incorpora todos los cantos en dos versiones, alfa y beta, para integrar las correcciones y anotaciones hölderlinianas con los poemas y fragmentos ya establecidos en ediciones anteriores. Por esta dual atención tanto a la intención del poeta de presentar cantos patrióticos al estilo pindárico, así los llamó el mismo Hölderlin, como a su persistente reformulación, corrección, transformación y variación. La edición de Sattler es, más allá de su seriedad y reproducción facsimilar, la reconstrucción más fiel y más cuidadosa de estos himnos. Es la que mejor muestra la verdadera dimensión e importancia, la modernidad por largo tiempo olvidada de la poesía tardía de Hölderlin. Esta modernidad se fundamenta en la conciencia de sus diferencias y semejanzas con la antigüedad clásica. Al traducir a Píndaro y a Sófocles, Hölderlin había reflexionado sobre las semejanzas y diferencias de aquella poesía con la de sus contemporáneos, redefiniendo el neoclasicismo de la Ilustración como toma de conciencia sobre las constantes y las variaciones que unen y diferencian la literatura moderna occidental de la clásica griega. En un apunte al margen de uno de sus textos teóricos, Hölderlin parece remedar las recomendaciones de Sócrates sobre las bondades de la comedia para el poeta trágico y de la tragedia para el escritor de comedias. El poeta trágico hace bien en estudiar al lírico, el lírico al épico y el épico al trágico, porque en lo trágico está la conclusión y perfección de lo épico, en lo lírico la de lo trágico y en lo épico la de lo lírico. Quiero llamar la atención sobre las diferencias de concepción con su amigo Hegel. Si la dialéctica hegeliana, simplificada hasta lo caricaturesco, por supuesto, puede resumirse en términos de lógica aristotélica como tesis, antítesis, síntesis, esta dialéctica propone una clara dirección en la historia del así llamado progreso humano con los tres tiempos del arte, la religión y la filosofía. Este proceso lineal culminaría en un pensamiento libre del espíritu absoluto. La última síntesis, la filosofía, no solo incluye, sino que supera y domina las dos etapas anteriores.
El modelo de Hölderlin es más bien una elipsis. Lo heroico y épico, que es metáfora de los grandes afanes, de las grandes hazañas, los trabajos y esfuerzos humanos, culmina en lo trágico, en la caída y ruina, entendida como metáfora de una reflexión intelectual, que a su vez, por ser reflexión, encuentra su forma culminante en lo lírico, íntimo, personal, individual, como metáfora de una emoción o sentimiento, para recomenzar el ciclo pasando nuevamente a lo épico. Sin privilegiar alguno de los tres momentos, Hölderlin se mantiene en su concepción de la historia humana fiel a la tríada poética clásica de lo épico, trágico, lírico, pero también, y sin pretender construir grandes sistemas filosóficos, ni ver pasar un espíritu universal, o más exactamente el alma del mundo, la Weltseele, en la figura de Napoleón, como hace Hegel, quien lo ve pasar a caballo en 1806, Hölderlin recoge en estas reflexiones su propio camino existencial, su alma individual, que en ese año de 1800 deja atrás la novela Hiperión, el eremita en Grecia, la tragedia, la muerte de Empédocles, y en 1802, 2 años antes de que Bonaparte se coronara emperador, comienza a trabajar en sus himnos hespéricos, sus grandes cantos patrióticos. Hölderlin ya había visto y vivido la tragedia y comprendido su papel como poeta moderno, cantor de lo propio y patrio, la toma de conciencia en metáforas. Comencé a traducir los himnos hespéricos de la edición de Sattler de la forma más fiel y literal posible. Primero Andenken, después el Easter y luego Mnemosine. Pronto me di cuenta que no entendía nada o muy poco de lo que traducía. Tuve que parar, recomenzar muchas veces, hasta que leyendo y releyendo los escritos de Hölderlin y ayudándome con algunas de las miles y miles de páginas escritas sobre él, en cierto momento pensé en recurrir a imágenes en concreto y comencé a trazar las imágenes que asociaba con los poemas, de verdad, literalmente, sobre un lienzo. Y la imagen primordial, esa que Blumenberg llama metáfora absoluta, era por supuesto la del río. El de Heráclito, que es el mismo y nunca lo es, o el de Píndaro, que comienza su primera oda olímpica diciendo lo mejor es el agua. Trazar el curso de los ríos poéticos de Hölderlin, ese paisaje lingüístico de míticas significaciones que también analiza e interpreta Sattler, fue como hacerme mapas para no perderme en las múltiples complicaciones de estos poemas tan oscuros. Con ello fui comprendiendo, apropiándome por instantes, en versos sueltos, imágenes aisladas, de la extrema ajenidad y bellísima extrañeza de esos poemas. Y así, pasando del texto al cuadro y del cuadro al texto, creí entrar yo también en el río. Comencé en el 2003 y terminé, si es que se puede terminar una traducción, en el 2013. Describo rápidamente la estructura de este libro. Paralela al original alemán, en las dos versiones alfa y beta establecidas por Sattler, que aparece impreso en la columna de la izquierda, está la traducción lo más literal y fiel posible. Luego se reproduce el lienzo correspondiente al himno con la explicación al reverso de los objetos colocados en estos collages. Siguen las versiones más y más libres de cada himno. Algunas veces escribí solo una, otras 2 o 3 o 4. Quiero pasar ahora a las traducciones de algunos de los cantos. El himno de lo que en la edición de Sattler se llama proemio es Andenken, recuerdo. Es uno de los más conocidos de Hölderlin. Fue publicado en 1808 y quizás el último poema que Hölderlin preparó para su publicación.
ha sido interpretado por multitud de estudiosos y críticos, entre ellos Heidegger y Adorno. Su título significa literalmente un pensar en, es decir, un pensamiento que incluye el objeto de su pensar dentro de su acción subjetiva. Tal pensamiento no es el universal y teórico, el abstracto y sistemático, sino el poético. Como pensar poético es una forma de recuerdo y memoria, que en su forma poética incluye y expresa las imágenes, metáforas, ideas en sus ritmos y tonos. En este sentido, el poema no habla de nada, sino que en su fluidez y paso de recuerdo en recuerdo, de verso en verso, da, construye, fundamenta, dona, lo que los famosos dos últimos versos no pueden nombrar sino como lo que queda. En un estudio de 1986, el filósofo Dieter Heinrich le dedicó a este canto. Se habla del poema como realización, consumación de esta filosofía no filosófica, sino poética. El título se recoge en el final, como el Gironda recoge los dos ríos Garona y Dordoña. Los paisajes, las ciudades, los ríos recogen, retoman, todo confluye como sus mareas y contrastes, sus fiestas y soledades, sus diferencias y oposiciones, sus estuarios y mares, en el transcurso acompasado del poema mismo. Leo el original y la traducción literal de la primera estrofa de Andenken y de los muy citados últimos versos. Der Nordost weht, der Liebste unter den Winden mir, weil feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Sopla del noreste el por mí más querido entre los vientos, porque anuncia ánimos de fuego y buen viaje a los marinos. Ve ahora tú y salúdame a la bella Garona y jardines en Burdeos, allí donde la cortante ribera pasa el camino y al río cae profundo el riachuelo, contemplado por una noble pareja de robles y álamos blancos. Y el final: Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See, und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter. Y ahora hacia las Indias partieron los hombres, allí en la punta de viento, junto a los viñedos, donde desciende la Dordoña, y junto con la espléndida Garona, ancho y marino, termina el río. Recibe empero y regala recuerdos el mar, y el amor diligente fija la mirada, mas lo que queda lo fundan poetas. Y estos son partes de las versiones más libres. De la primera versión: si de verdad nos vienen del norte y del este los vientos más duros, más fuertes, que sea por las buenas, que nos sirvan de estímulo fogoso y nos den el coraje de echarnos al mar. Por eso también es bueno el recuerdo de ríos elegantes y cultivados que acompañan a hermosas, a verdes ciudades, que cuidan de la juventud presurosa con la nobleza de sus árboles ancianos. Y el final: los viajeros saben que el futuro es largo y ajeno, que se abre como un ancho mar alimentado por dos grandes ríos, grandes vinos, un mar que guarda los recuerdos, que da amores, que los toma, para que solo queden después como tesoros en quienes recuerden
en quienes escriban. Y la segunda versión: es cierto que ya nada funda la poesía como lo hiciera antes, y los grandes han muerto con sus poemas como espumas en la boca. Y los locos no han sido nunca poetas, y los niños siempre mienten como ciudades, vallas y vitrinas. Pero igual nos quedan los ríos, las aguas silentes, con su alma cambiante, que en alemán es femenina. Son ellos los que regalan, gracias al viento, a la lluvia, estos vinos bordoleses, de piel oscura, nariz de roble y fruta tanina, boca de canto y recuerdos, aunque solo sean aquí desde un país ajeno, mal traducidos. Pero ya lo sabía el poeta, se han ido los amigos y se han acabado las tertulias, los consuelos fáciles, paseos a la playa de la juventud. El mar, dijo, Kitty regala recuerdos, la memoria de amigos que ya no son y otros que han partido a fundar ilusiones en lejanas lenguas incomprensibles. Me quedaré aquí entonces recordando en versiones, con una forma de pensar con todos mis amores, es decir, pensar fijando papel y lápiz sobre tela en memoria de todos mis muertos. Todo había comenzado con lo más antiguo, lo que quedaba como objeto y recuerdo y como imagen. Por eso usé las amonitas y los bellísimos leones de las cuevas de Chauvet. Esos caracolitos, signos de la millonaria antigüedad de la tierra, y las pinturas de los animales en las cuevas del Paleolítico me ayudaron a marcar y medir la profundidad imaginaria de uno de los más hermosos orígenes de la poesía moderna occidental. Heinrich describe como respuesta trágica a este fundamento poético otro canto dedicado a la memoria, que es el llamado Mnemosyne. Aquí la conciencia trágica es omnipresente, el saber fundamental de toda la poesía tardía de Hölderlin, que la unicidad del origen está definitivamente perdida, pero que se guarda en lugares del mundo y en momentos de la vida consciente. Ese saber se quiebra en Mnemosyne. Cuando Hölderlin lo escribe, ya ha traducido las dos tragedias de Sófocles, y según Heinrich, el saber está en la conciencia ahora abiertamente trágica, de error, ruptura y oscuridad del poema que lleva el nombre de una titánide, quien también cae en el error y en la tristeza. Ya el canto no puede fluir de verso en verso, se rompe y fragmenta, y la traducción pindárica a himnos propios resulta imposible. Esta poesía se sabe construida desde la tragedia y como conciencia de sus límites y fracasos. Leo de los primeros versos en original y en la versión literal del canto a Mnemosyne, que ha sido titulado también como la serpiente o la ninfa. Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet, die Frucht und auf der Erde geprüft, und ein Gesetz ist, dass alles hineingeht, schlangengleich, prophetisch, träumend auf den Hügeln des Himmels. Maduras están, hundidas en fuego, cocidas, las frutas probadas en tierra, y ley es que todo deba entrar en ella, cual serpientes, profetas, soñando sobre las colinas del cielo. Leo la primera versión libre de este canto. Primero, dijo el poeta, es la serpiente verdad, el río memoria, Mnemosyne, que se opone a ese otro, Lete, río del olvido, del que beben los muertos, para no regresar con la carga leñosa de sus desgracias pasadas. Después es la ninfa madre de las artes, que transforma el recuerdo en fidelidad, es decir, en nostalgia. Pero esta es desenfreno y es de furias el volver atrás siempre, siempre al dolor, a la venganza dragona de estériles lunas, caballos miedosos, cuando en la huida se vuelven sin sentidos la cacofonía
del sufrimiento. Recordó él, el poeta, y convirtió robles en perales, sonido y papel, porque supo que la novia sería del hermano. De él era el abismo, pero también la paciencia y el tiempo que los dioses eternos solo poseen en exceso, como los grandes ideales. Se suceden, dijo, las verdades, pero a veces también los amores que iluminan como la nieve en manchas el suelo, signos del día sobre el polvo, alondras nobles como flores, nubes valientes pastando en el verde cielo alpino, a veces atravesado por la furia maleante, incomprensible, de un ocasional acompañante en el difícil camino. Pero el valor murió, dijo, blando como un higo. La vergüenza de la locura castigó la soberbia o valentía del guerrero. Quedó el dolor grande en la sien. Después, cuando en la tarde vinieron las sombras como rizos revueltos en un campo de batalla, murió la libertad de Eleuteria en la patria, junto a la vieja montaña, y cayó el recuerdo porque no supo contener el alma en la falta y en el exceso de tristeza. Tal es lo que traduzco ahora de lo que dijo el poeta. Muchos de mis aprensiones y temores para traducir los himnos tenían que ver con su inmensa e intensa recepción, no solo en la crítica literaria y filosofía alemanas, sino también de otros países europeos. Quizás la lectura más problemática de Hölderlin sea, al menos para mí, la de Heidegger. Escojo fragmentos de un himno muy comentado por Heidegger, el Ister, y otro apenas mencionado por él, pero interpretado por muchos otros como clave para la filosofía hölderliniana, Patmos, para mostrar mis diferencias con la lectura de Heidegger. El Ister, o también el signo, se refiere al nombre que los griegos tenían para la parte baja del Danubio, personificada en la figura de un héroe mítico. En el lienzo que traduce este himno, lo heroico y mítico de aquel signo se concreta para mí en varias piedras que recogí en una visita al campo de concentración de Mauthausen, a orillas del río. Jetzt komme Feuer, begierig sind wir zu schauen den Tag, und die Prüfung ist durch die Knie gegangen, mag einer spüren das Waldgeschrei. Ven ahora, fuego, ansiosos estamos de ver el día, y la prueba nos atravesó la rodilla para sentir los gritos del bosque. Y una primera versión libre que titulé El Danubius o el gran río hondo que es el Ister de rápida corriente o el signo de estos, ¿cuáles tiempos? ¿Qué son ahora en presente o ya lo eran antes? Ardidos y amenazantes, ansiosos estamos por ver la luz del día y sobreponernos a la oscura prueba de la rodilla partida, eco propio del grito y dolor del bosque, o mejor, de la selva de mis semejantes. Una segunda versión más libre. Que venga entonces lo que sea y caiga sobre nosotros el caos, porque nos enseñará la verdad. De verdad me partí la rodilla solamente y tengo tornillos en la tibia que a veces duelen como gritos salvajes con el frío. Pero es tan difícil la esperanza hoy y el deseo por construir junto a un río y cultivar con coraje indio y alfeo la palabra libertad que nos viene de antaño. Porque hay dos medidas siempre y los bosques han caído bajo el peso de la roca y es buena la sombra entonces de pinos antiguos como dioses fluviales, istros, danubios y orientales. Nos habrían dicho mucho de regreso antes, la montaña
y el caudal de los himnos como ríos, porque mostraban sus dobleces al cielo como niños, noche y día, triste y alegre. Pero aunque la paciencia en demasía puede ser burla de lo libre, y la juventud como un potro frenado muerda su brida, ya nada nos queda esperar, sino la verdad que dijo el poeta. Cincel necesita la roca y surcos la tierra, porque inhóspitos somos los humanos, salvajes como tormentas, sin paciencia. No, que no venga, pues nadie supo ni sabrá nunca qué nos traducen los ríos por venires. Con el canto llamado Patmos, la isla de la revelación y profecía, amable o terrible de San Juan Evangelista, asocié un poco arbitrariamente el Nilo. Es una traducción muy libre de las imágenes mitológicas y crísticas del original a mi experiencia ante un río tan cargado de significados, metáfora de la dualidad de lo religioso en su camino por el desierto. Nah ist und schwer zu fassen der Gott, y en versión beta, voll Güt ist, keiner aber fasset allein Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Cerca está el Dios y difícil de comprender, o lleno de bienes, pero nadie toca y comprende solo a Dios. Pero donde hay peligro, crece lo que salva también. Y una primera versión más libre. Cierto, muy cierto, y más cerca está lo bueno, pero es tal la sorpresa, el instante, y tan fugaz, que regresa entonces la banal maldad, y se abre a la sombra el abismo, y los montes de diaria labor, y lejos volaron las águilas, sin temor, hacia cumbres de mejores tiempos. Nos queda la inocencia del agua, la fidelidad de su sentido. Porque eso es lo que dijo que dejó el poeta, lo que resta en el dorado humo, en el perfume de las miles de mesas, los miles de montes, de los riachuelos, patria y país, aguas arriba, en la fuente del profeta, en sus nombres, en sus fuegos serenos, en la luz que florece, en su perdón de nieve, en la dignidad de la columna, Patmos en ruina y su costa turca, rumorosa, incierta llanura marina. Quisiera terminar con la lectura de una de las versiones libres del canto al Rin, como resumen de lo que la traducción de los himnos de Hölderlin significó para mí en esos comienzos del siglo XXI, viviendo ya fuera de Venezuela. Esto es una segunda versión y lo titulé Un poema como un río. Es cierto que no podría traducir ahora un poema como un río, porque nada ha fluido así, en mi país, en mi paisaje, ni tengo en esta mi lengua recuerdo alguno del acento que marcó al griego tanto como al alemán. No me es metáfora ya el río, ni de canto, ni de heroicas rimas o hazañas criminales. Son muchas las atrocidades. Mi madre se fue hace años, pero aún quizás de destinos que, como mi país, prefieren borrar las necesarias fronteras y quedarse en la sombra, soñando como necios, con palabras grandes, con revoluciones. Prefiero retomar de una traducción del húngaro que desconozco por completo una frase que me traduce a mí al menos eso que el río le habrá dicho al, siento yo, por tan sincero, último poeta en lengua europea. Es más fácil entregarse a ideales y salvación de humanidades que responder por la vida propia. Eso o algo en tal sentido, dijo Imre Kertész
sobreviviente de Auschwitz, escritor modesto y cortés, como dice la periodista alemana, en Berlín, un 26 de octubre del año 2005. Pero soy injusta. Fue mi poeta, fue el mismo Hölderlin, quien me enseñó a ver la traducción en la poesía y la metáfora del propio río, como el fluir de la memoria, de la lengua en mi país, que no me pertenece, ya lo sé, ni a mí ni a nadie.